Lunes de Mina es presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Achón, renova tu mundo. Banco Continental, responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur, en tu cabello comienza tu belleza. Mateco, materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Y Universal Import, la casa de la Navidad. Esta noche en Lunes de Mina, la Comisión Ejecutiva de la ANR solicitará que la Corte Suprema se expida sobre la supuesta candidatura para el 2018 del expresidente de la República y actual senador Fernando Lugo. ¿Qué hay detrás de esta estrategia emprendida por los colorados? ¿Anular al exobispo o encontrar una alternativa para la reelección del presidente Cartes? Lo discutimos junto a Marcos Fariña, representante legal de Fernando Lugo, y el apoderado de la ANR, Wildo Almirón. Además, movidas en las Fuerzas Armadas. El presidente ordenó el cambio de los más altos jefes militares. ¿Qué representan estos cambios de hombres dentro del cuestionado esquema de seguridad del gobierno? Lo analizamos junto a nuestros invitados, los especialistas en temas castrenses Horacio Galeano Perrone y Euclides Acevedo. A partir de este momento, con ustedes, la señora Mina Feliciangeli. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de la... ¿Qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? Espero que como siempre, muy pero muy bien. Yo vestida por Tinola Borbón con este rosa y lila. Fíjense qué hermoso el bordado de la chaqueta. Espectacular, muchísimas gracias, Tino. Ya sabes que si querés consultar con Tinola, podés hacerlo al 021 52 50 60. En el Facebook Tinola Borbón S.A. Bueno, y las joyas que tengo hoy son de Victoria Joyas. Fíjense qué precioso larito. Chin, chin, ahí está. Bueno, ya sabes que Victoria Joyas tenemos. Hay una mascota de mosca. En Luque, ahí frente a la plaza de Luque, en la avenida General Aquino. Y acá en Asunción, Victoria Joyas en Senador Long, entre Bertoni y Lilio. Victoria Joyas en el Facebook. Bueno, el imperio de la belleza, no hace falta ni que te diga. Ahora digo el imperio de la belleza y es Joseph. Obviamente, ya sabes que Joseph queda ahí al costado de la terminal de ómnibus, su casa central, que está el imperio, pero después tenés un Joseph prácticamente en cada barrio. Bueno, y hoy estamos ya de Navidad. Estamos en noviembre, pero ya estamos de Navidad. Fíjense qué divino el arbolito, que mira lo que es sensacional. La alegría de la Navidad ya está en Universal Import. Abrí un poco más para que se vea todo el arbolito. Abrí un poco más. Mira qué lindo, me encanta. Ahí. Mira qué hermosura. Bueno, y te esperan con la mayor variedad de artículos, ya sabes, navideños, para la decoración tanto de tu hogar, negocio u oficina. Árboles, pesebres, cintas, flores, figuras de Papá Noel, todos los accesorios que quieras. Y atención, porque cuando pienses en iluminación, elegí siempre Luces Eternity, extra brillo, las únicas diseñadas para uso exterior e interior, porque la gente cree que las mismas lucecitas puede poner en el exterior. No es así. Itapúa 1156, casi primer presidente. Esto es en el barrio Trinidad, de lunes a sábado de 8 a 21 horas. Universal Import, la casa de la Navidad. Bueno, ahora sí, y anda, en serio, vas a enloquecer cuando te vayas. Yo me voy a ir mañana, que es martes, que tengo día más libre, me voy a ir a renovar todas las cosas de Navidad que tengo. Bueno, atenti, con nosotros el doctor Wildo Almirón, apoderado de la ANR. ¿Qué tal, Wildo? Gracias por venir, buenas noches. Buenas noches para vos, Mina, para Marcos, para la audiencia. Estás muy cerrista, pero igual vamos a compartir contigo esta noche. Ah, ¿cómo sabes? Con mucha alegría. Que estoy muy cerrista por esto, decís. Y muy cercano al cerrismo. Cercano, Sí. pero yo soy luego cerrista, así que con más respeto.
Bueno, y con nosotros se encuentra también Marcos Fariña, abogado de Fernando Lugo. ¿Qué tal, Marcos? Gracias por venir. Gracias a vos, Mina, por invitarnos. Un saludo cordial también al apreciado Wildo y a la audiencia. Bueno, saludamos a mi compañera Jenny Domínguez. ¿Cómo está usted? Bueno, muy buenas noches. Muy buenos días, iba a decir. Muy buenas noches, bienvenidos a Lunes de Mina, a todos los que están sintonizando Red Guaraní y están escuchando Radio 1000 porque este programa se transmite a través de la 1000 AM. Pueden escribirnos a través de nuestras redes sociales, @MinaFTV en Twitter y Mina Feliciangeli en Facebook. Quiero agradecer a la gente de Joseph por el tratamiento capilar de cada lunes y el maquillaje, y también quiero agradecer a la gente de Segolem Baitinola por este hermoso vestidito. Esto es colección primavera-verano, señora. Hermoso el vestido de Segolem Baitinola, así que muchísimas gracias a Tinola Borbón. Ahora vamos al primer informe en esta primera parte del Lunes de Mina de hoy. La resolución emitida la semana pasada por la Comisión Ejecutiva de la ANR. A través de la resolución número 04/2016, la Comisión Ejecutiva de la ANR encomienda a los apoderados generales del partido promover acciones judiciales contra el expresidente de la República, Fernando Armindo Lugo Méndez. Visto la campaña engañosa que vienen desarrollando personeros del Frente Guasú y Fernando Lugo Méndez respecto a una supuesta candidatura suya para ser elegido nuevamente presidente de la República. Considerando que dicha campaña pretende desconocer la prohibición de la reelección presidencial consagrada en el artículo 229 de la Constitución de la República, la Comisión Ejecutiva de la ANR resuelve como principal punto encomendar a los apoderados generales del partido promover las acciones judiciales que correspondan contra la campaña engañosa de la supuesta candidatura presidencial de Fernando Lugo Méndez, para lo cual está inhabilitado, y demandar un pronunciamiento judicial respecto de la restricción absoluta de la reelección presidencial. La resolución lleva la firma de Pedro Aliana, presidente de la ANR, de los vicepresidentes Darío Filártiga y Luis Castiglioni, de los secretarios políticos, de los miembros titulares y otros. Bueno, Wildo Almirón, los apoderados generales de la ANR, aparte de vos, ¿quiénes más son? La doctora María Teresa Peralta y el doctor Eduardo González. Ajá. Fuimos designados hace unos meses como apoderados generales del partido. Y ustedes tres van a llevar adelante, están estudiando, a ver, porque acá dice, o sea, promover las acciones judiciales que correspondan, ¿verdad? Sí. Y nos dice cuáles, digamos. Claro. Entonces, ¿están entre los tres estudiando o te encargaron a vos esta misión? No, estamos estudiando entre los tres. Somos un equipo, tenemos un equipo de asesores. También. Yo soy en este programa la cabeza visible, pero estamos constantemente en comunicación con los colegas. Sí. Y aparte, lo que la Comisión Ejecutiva hace es poner a consideración de la Junta de Gobierno, Mañana. la cual en sesión extraordinaria de mañana está para tratar ese punto. Nosotros somos muy cautos para anunciar la medida que vamos a tomar, porque la Junta de Gobierno tiene todavía la posibilidad de modificar esta resolución en el sentido de indicar un camino, de los varios caminos que hay, para cumplir con el mandato que recibimos de la Comisión Ejecutiva. Puede establecernos plazos, puede haber un cúmulo de variables que es potestad de la Junta, y por eso aguardamos lo que resuelva la Junta de Gobierno. Bueno, mañana la Junta va a resolver a favor, obviamente, si no la Comisión Ejecutiva no hubiese planteado esto. Las variables es lo que vamos a estar pendientes. Exacto, bueno, pero de todas maneras, o puede ya indicar alguna variable o dejar en manos de las personas especializadas en esto todas las variables posibles, digamos, ¿verdad? De verdad creo que tendría que, en ese sentido, la Junta expedirse, pues no van a expedirse sobre un punto. Así y de esta forma le limita a ustedes, digamos, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a partir de la base que sea amplio. Entonces vos, que sí sos el entendido en la materia, no sé si ya empezaste a hablar con tus otros colegas al respecto. ¿Hablaste ya? Ya, Bueno, estuvimos entonces, hablando del viernes. ¿cuáles son las alternativas, digamos, las posibles alternativas, acciones judiciales, digo, o sea, cuáles son las formas jurídicas para concretar esto? Recurrir a la Corte directamente por la vía de la acción en un pedido de declaración de certeza La constitucional. famosa certeza constitucional es una O vía. irnos por la vía del incidente iniciado en un órgano jurisdiccional inferior a la Corte, para que después llegue como consulta nuevamente a la Corte con declaración de certeza, o iniciar una acción electoral por el tema de la campaña engañosa, o eventualmente también una acción penal si es que corresponde, ¿verdad? Claro, eso sería lo menos.
Me parece, ¿verdad? No sé, la acción penal o... Ninguna descartamos. Porque la acción penal, ¿para qué? ¿Para mandarle preso a un candidato? No. ¿Para qué? Nosotros tenemos que buscar la acción que sea más contundente con respecto al objetivo que nos fija la Comisión Ejecutiva hoy La vía del y incidente, mañana. ¿cómo es lo que es, por ejemplo? La vía del incidente si iniciamos ante un juzgado inferior Sí. a la Corte Suprema de Justicia. Puede ser ante un juez de primera instancia, puede ser ante un tribunal electoral, puede ser ante el Tribunal Superior de Justicia Electoral, y por la vía del incidente se recurre, como fue el caso de la declaración de certeza del año 99, que es la primera experiencia que tenemos jurídicamente con respecto a ese tema. Lucho González. La confirmación de la continuidad en el cargo de González Y ahí Macchi. se fueron por vía, primero a un juez normal y Primero después, fueron a la al justicia Tribunal electoral. Superior de Justicia Claro, la Electoral, justicia electoral. que es aquella que nos había convocado en ese entonces las elecciones para elegir la vacante que se producía. Y contra eso se levantó una consulta desde el Congreso, se expidió la justicia electoral y después eso fue remitido a la Corte. Pero- y la Corte terminó expidiéndose en el 99 sobre eso. Pero la vía del incidente es casi igual a ir a la justicia electoral. entonces. La variabilidad está en donde se inicia. Donde se presenten nomás, Así ¿verdad? es. Sí. Entonces hay dos nomás en realidad, así más directamente grande, que es la certeza constitucional directamente a la Corte Sí. o por la vía de un incidente, ya sea en lo penal, en lo electoral, o en lo civil, o en lo que no importa. Esas son las ¿verdad? posibilidades. Bueno, a ver, ante esto, ¿ves posible, digamos, que porque Lugo esté haciendo una campaña electoral, digamos, ¿verdad? Porque lo está haciendo. ¿Vos crees que es posible lo de la certeza constitucional, ya sea vía incidente o vía lo que sea, pero certeza constitucional al fin? De hecho, Mina, que la figura de certeza constitucional es una figura que he buscado bastante dentro de nuestro ordenamiento jurídico, dentro de nuestra Constitución, y a lo mejor el doctor me puede iluminar mencionándome en qué artículo de la Constitución está establecida la figura de la certeza constitucional, porque sinceramente yo no la encontré. Me pasé buscando todo el fin de semana y no sé de dónde ellos quitan la figura de la certeza constitucional. El doctor refirió la certeza del año 99, la cual confirmó al expresidente González Macchi en el cargo, una situación bastante atípica, sui generis, y yo hasta considero no ajustada a derecho. Sin embargo, en la parte resolutiva y final, el propinante, el doctor Ayala, había concluido mencionando en forma clara y contundente de que la existencia de una duda, incertidumbre referida a la aplicación de una norma constitucional en un caso concreto o determinado, descartándose los casos eventuales o especulativos, había dicho. Es decir que lo que ellos intentan es una figura inexistente, pero remitiéndonos y tratando de estirar forzosamente a utilizar esto como jurisprudencia, el propio propinante, el ministro Ayala, había concluido manifestando de que claramente debe de existir un caso concreto y determinado, descartándose los casos eventuales o especulativos. Acá estamos, en primer lugar, ante una situación inexistente. Fernando Lugo no está en campaña aún. Él lo que viene realizando son reuniones sistemáticas y periódicas a lo largo de los 17 departamentos del país, conversando con el electorado que en su momento ha confiado en él como un representante del Poder Legislativo y bueno, teniendo un contacto frecuente. Pero claro, Mina, escúchame, pero claro, pero no se puede utilizar a la Corte sobre temas especulativos o eventuales, claramente. Todavía no está inscrito, digamos. No está, aún no está en campaña. Ellos hablan de una publicidad engañosa. La publicidad engañosa no existe porque no hay un medio masivo de comunicación o una radio comunitaria siquiera que tiene un anuncio de Fernando Lugo 2018 o realmente no sé en qué podrían basarse a los efectos de tratar. Para nosotros esto es más bien una situación en la cual están intentando coaccionar a los efectos de después
conseguir y otorgar alguna otra solución. A ver, ¿a qué ustedes se refieren campaña engañosa de la supuesta candidatura presidencial? Voy a tratar de organizar mi mente para contestar lo que decía Marco, porque en realidad empezamos por el final. Sí. En realidad hubiésemos comenzado para discutir si está habilitado o no Fernando Lugo, ¿verdad? Porque esa es la primigenia idea que debemos instalar Luego, en esta discusión. Pero bueno, sí, pero vamos ya por lo que ya se instaló, sucede, sí. ¿verdad? Ajá. En primer lugar, lo que lee el compañero Marcos con respecto al tema de la declaración de certeza, que debe ser, bien lo colocaste, no abstracta, debe ser sobre un caso concreto. No es la única experiencia la del 99, tenés la declaración de certeza constitucional del caso Benítez Riera 2015, del Banco Central 2014, de la Procuraduría General del Estado contra el Club Centenario, que puedo acercar No sabía las que había copias. tantos casos de certeza. Son varios me casos de dijiste. certeza. Y eso está amparado, ¿saben qué, Marcos? En que los jueces constitucionalmente no tienen la libertad de no decidir una cuestión porque no está legislada o no está reglamentada. Tienen la obligación de resolver. Correcto. Y en eso se han basado. Claro que han traído de la doctrina figuras similares, principalmente de nuestro tributo principal, porque nosotros somos tributarios de la legislación en lo civil, por lo menos mucho de Vélez Sarsfield y de Argentina. Se han traído esa figura, pero entra del marco y del contexto de la inexcusabilidad que tienen los jueces, ya sea desde la Corte para abajo, de resolver una cuestión aunque no haya una cuestión legislada. Bueno, pero vos decís no ¿Y debe cuál ser es la hipotético? cuestión? ¿Cuál es la cuestión Concreta. y no abstracta? Y en Exacto. eso difiero de nuevo con Marcos, por eso trato de ordenar para contestarle algunas cosas. Lo claro y concreto es que él ya está en campaña. Y la negación que yo entiendo ¿En qué más que basan una- eso? Déjame ya terminar. La negación que yo entiendo más como una reculada o una avivada política de decir, no, él no está en campaña, está recorriendo el país. Yo me baso en lo que dice el Congreso del Frente Guazú de julio, el Congreso del Frente Guazú realizado en julio en Asunción, el Congreso del Frente Guazú realizado en agosto en San Pedro, en donde resuelven que Lugo es el candidato para el 2018 y que está habilitado. Correcto. Termino. Hoy me confirma declaraciones del propio Fernando Lugo, antes de la reculada, ¿verdad? Porque ahora ya no es campaña, ahora es, no sé qué es ahora, ¿verdad? Pero, y la misma Esperanza Martínez, en su calidad de presidenta del partido Frente Guazú, de nuevo hoy reitera que ellos están habilitados. Y te digo más, Marco. No, estamos por si habilitados, estás estamos de informado. acuerdo. Dice Fernando Lugo, yo estoy en campaña, voy a hacer campaña y no me va a impedir la Corte, no va a impugnar mi candidatura. Palabras más, palabras menos en la declaración en última hora, ¿verdad? Entonces, ese es el hecho concreto. ahora, yo te pregunto Él una está cosa. en campaña y Mira, él dice que está habilitado. Yo te voy a decir una cosa. Yo creo que él está en campaña. Sinceramente, yo en eso coincido con usted. Tengo mis dudas si va a estar o no habilitado porque depende de la Corte, depende de un montón de cosas, ¿verdad? Pero si es por eso, ustedes a través de hacen lo mismo con Cartes. Lo mismo que hace Fernando Lugo, hace Cartes. Porque Cartes dice, sí, yo quiero ser y dependo nomás de 23 idiotas senadores y 41 imbéciles de diputados, no dice así, pero después ustedes también en su convención votan, queremos que Cartes sea presidente, sí, queremos que por la vía de la enmienda o de que se busque una vía, no sé qué, sí, o sea que, si es por eso, o sea, y me parece legítimo que ambos hagan esto, o sea, Pero entonces, hay una entonces diferencia, no nos jodamos Claro, ninguno de los hay dos. una diferencia muy yo grande. creo La diferencia- que ambos quieren ser candidato a presidente. Totalmente, y eso no lo Ah, negamos. sus seguidores, o sea, los del Frente Guazú, las pelotas, lo que sea, y el Partido Colorado, la convención, una parte del partido, ¿verdad? Que es el El HC. 91% Bueno, del no partido. importa eso, pero digamos una parte, porque hay otra parte que no quiere. Y bueno, entonces ambos están haciendo campaña. Uno hace de una forma y otro hace de Con otra la diferencia forma. que nosotros decimos, Cartes está inhabilitado. Porque acá, vamos a Y bueno, empezar, porque hay vamos a empezar cosas del diferentes, principio. puede ser Vamos a empezar problema. del principio. En la Constitución Nacional existen las inhabilidades absolutas y relativas. No voy a tratar de no ser académico porque no soy lo, ¿verdad? Para que la gente me entienda, no vengo yo acá a rendir un examen. Existen dos clases de inhabilidades, las absolutas y las relativas. Las relativas son aquellas, por ejemplo, si vos querés ser presidente de la República y sos ministro, tenés que renunciar 6 meses antes de las elecciones. Renunciaste, estás habilitado. Sí, Por eso es relativo. relativa. Absolutas son aquellas de que son insalvables. Una de las insalvables, sin entrar en el 229 todavía, vayamos al 230. Los parientes en cuarto grado, en segundo grado de consanguinidad y cuarto de afinidad no pueden ser candidatos
de quien está en ejercicio del poder. O sea, eso no hay caso, o quien haya ejercido la presidencia en los últimos 12 meses, no hay caso de salvar, está inhábil. Y después tener la inhabilidad absoluta del 229. Sí. Dice, el presidente y el vicepresidente durarán 5 años improrrogables en sus funciones, comenzando desde el 15 de agosto siguiente a las elecciones. No podrán ser reelectos en ningún caso. Y acá vamos a entrar en el tema de la reelección. En la doctrina, y eso Marco me va a confirmar, no me cite nomás Osorio porque allí me tatala todo intelectualmente, pero Osorio pues me citó en un, es como hablar de literatura. Ajá. Y te cita el libro Semillita de lectura del primer grado, ¿verdad? Pero bueno, hay 2 tipos de reelecciones, 3 tipos en realidad de reelecciones en la doctrina, y eso es aceptado mundialmente. La reelección consecutiva, la alternada y la indefinida. Así es. En nuestro país está prohibida la reelección en ningún caso. Así es. Lo que sostiene Marco Fariña, que porque no está en ejercicio Lugo y Nicanor y también González Maqui, están habilitados, constituiría... A la alternada sería esto. Alternada, descansar un año, hermano, y volvés. En el Brasil, en los Estados Unidos se puede hacer consecutivo. En el Brasil podés hacer consecutivo, después tenés que hacer una pausa y volver alternado, ¿verdad? Bueno, a ver, yo quiero ir a una pausa. Ahora yo tengo que hacer una pausa y alternadamente volver, ¿verdad? Pero ahí podemos discutir después de esto, a ver si qué es lo que plantea Fariña en relación por qué sí Lugo está habilitado y no Cartes, digamos. Ahora la teoría Fariña, digamos. Fariña Feliciano Ángeles, pues yo también estoy de acuerdo que es una picardía jurídica, política, viable, así como podemos ver otras picardías en relación a la enmienda. Esa es una picardía jurídica también posible, la que plantea Fariña, ¿verdad? Va a depender de los miembros de la Corte, de la interpretación de ellos. Entonces, pero vamos a la pausa, porque yo lo que quiero saber es cuál es la posible jugada política de todo esto, porque acá nada se hace de onda, porque Dios me iluminó, ¿verdad? Es porque hay algún interés político, digamos, detrás, legítimo o no, pero hay un interés político. Quiero saber, a ver, ¿qué pretenden ustedes políticamente con esto? Pero ahora vamos a la pausa. Pero vamos a la pausa. Atenti, en Achón te ayudan a crear y renovar tu mundo. Por eso te dan 20% de descuento. ¿Sabes lo que es 20% de descuento para las cocinas, por ejemplo? Más 6 cuotas sin intereses en tu cocina de Achón. Confirmando tu compra, te llevas de regalo encima toda la grifería marca Docol. Achón te espera en su centro de experiencias. ¿Dónde? En la avenida Mariscal López, esquina Emeterio Miranda. Llama al 607-999. Anda a ver. Regalate la cocina soñada para este fin de año. 20% de ahorro. Aprovecha ya. 607-999. Achón te espera. Bono Residencial Quintas de Emboscada. Tu espacio a solo 31 kilómetros del centro de Asunción. Encima, una zona en pleno desarrollo de infraestructura vial. Usted está toda la ampliación ahí del acceso norte, ruta 3. Alto respeto al medio ambiente, ideal para momentos de descanso y esparcimiento familiar. Consulta llamando al 752-769 o al asterisco 5683. La Loteadora Inmobiliaria, tu inversión más inteligente y segura en la vida. La Loteadora, no te olvides. Pausa y volvemos. Y más de participación, digo de Carlos y Jack el Destripador. Hoy puede ser un gran día, imposible. En Tigo trabajamos en todo momento para estar de tu lado. Sabemos que Rocío necesita un lugar cerca para hacer sus minicargas. Que don Orlando, con sus minicargas, saca mejor provecho a su saldo. Que Ceci, Raúl y Romy, con sus minicargas de paquetigo de internet, están conectados siempre. Y como sabemos que esto es importante para vos, ahora todas tus minicargas desde 5.000 guaraníes vienen con regalos a tu medida para que siempre estés comunicado. Hola Ruti, como me regalaron minutos para hablar, te llamo a hacerte. Porque en Tigo, el centro sos vos.
cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Venga a Guazú Residencial, calle 14, a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado, con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Aprovecha los descuentos exclusivos en la Feria Smart de Tigo. Lleva tu nuevo smartphone con grandes ofertas e increíbles descuentos. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en las tiendas de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de largo. Bueno, hace muchos años que en Pharmacenter, ya sabes, son más que una farmacia, ¿eh? Hoy son parte de nuestra vida y quieren seguir cuidando junto a vos lo que de verdad importa. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. Bueno, ¿por qué sale tan brillosa mi cara en la tele? ¿Verdad que sale brillosa? ¿Esa de arriba nomás? Ah, esa no. Plasma de porque hay un monitor ahí que parece un fantasma, no sé qué parece ahí. Salí muy linda, mira, muy linda. Tener luz Muy propia. bien, por favor. Bueno, hace como yo. Hace como yo y aprovechar la Feria Smart de Tigo. Podés llevar tu nuevo, atención, smartphone sin contrato, sin plan y con los mejores descuentos. Te esperan en Tigo del 7 al 20 de noviembre en todas las tiendas de Tigo. Una razón más para que elijas Tigo, porque en Tigo el centro sos vos. Ya sabes, de 7 al 20, una feria de Smart Tigo. Bueno, a ver, ¿qué es lo que quieren conseguir políticamente con esto, Wildo? Aclararle a la ciudadanía de que Lugo está inhabilitado, porque les decía en la pausa, y no tengo ningún problema de reiterar, está claro que la hoja de ruta de Fernando Lugo es seguir en campaña, por más que lo nieguen ahora. Sí, claro, se va a seguir en campaña, sí. Inscribir su candidatura, porque ellos no tienen internas, sus internas son mero trámite, sí. ¿verdad? Las internas nuestras sí son contiendas reales, electorales, sí. donde nos impugnamos, todo sensacional. Después, hacemos un escándalo. Se va. Febrero del 2018, sí, ya hay gran movilización, abrir las elecciones generales, sí. febrero del 2018, inscribir la candidatura y el propio Lugo lo dice.
¿quién se va a animar a impugnarme y no va a ser la Corte Así la que es, me impugne? así es. Y llegar con todas las movilizaciones que hoy para nosotros son meras prácticas para después llevar a frente al Poder Judicial a presionar para la habilitación de Lugo. Como ya consiguió en el 2008, sin armar tanto barullo, simplemente amenazándole perfecto. ¿Y qué a la consiguen con cúpula de eso? mi partido. ¿Y qué consiguen con eso ustedes? Y estar en igualdad de condiciones. Ningún candidato, ningún expresidente puede ser candidato. Bueno, ¿y qué consiguen con eso? Otra vez te vuelvo a decir. Bueno, sensacional. ¿Por qué tanto quieren evitar que Lugo sea el candidato? Y de una buena vez, pues alguien tiene que respetar acá la Constitución. No, no es por respetar la Constitución. No, pero en serio, o sea, nosotros... Es porque ustedes le tienen miedo a Lugo. A nosotros nos ejecutan acá diariamente. hay dos alternativas, Wildo. Sí. O ustedes, efectivamente, famosos... Alternativa número uno, que diga, bueno, a mí me jodieron, dice Cartes, te digo, ¿verdad? A mí me jodieron, no me habilitan. Bueno, tampoco Lugo va a estar habilitado, ¿verdad? Otra alternativa, no, tenemos miedo, porque Lugo es un candidato fuerte y no nos conviene que Lugo corra, ¿verdad? Porque si no, ¿qué le importa a ustedes que Lugo sea, verdad? Y tercera alternativa, que es la que yo creo, porque me imagino que será una jugada con algún fin político de esta, ¿verdad? Es decir, bueno, vamos a ponerle contra la pared a Lugo, le inhabilita ya la Corte, como decía, o sea, le saca esa posibilidad ahora, así como le hicieron a Cartes con el Congreso, digamos, ¿verdad? Le adelantaron el tema de la enmienda, le cocinaron que no, entonces le quitaron esa posibilidad de antemano, ¿verdad? Hacerle eso a Lugo, ¿pero para qué? Porque entonces así, a Lugo al estar re inhabilitado, porque la Corte ya se va a pronunciar ahora y no en febrero o enero del año que viene, ¿verdad? Entonces le obligan ustedes al proyecto luguista, digamos, a negociar una otra alternativa de habilitación a todos. A ver, eso es viendo con una capacidad de análisis a futuro, ¿verdad? Sí. Lo mío seguramente es mucho más reducido. Ajá. Yo te iba a decir, nosotros lo que vemos es una campaña con una declaración pública sin que nadie le rebata, ni en los sectores políticos. La primera conducta que a nosotros dijimos, epa, acá pasa algo, es cuando Lugo vota en contra de la enmienda y sale, dice, porque estamos habilitados, dice Marcos, su representante legal en lo personal y en lo político. Entonces dijimos nosotros, acá pasa, acá hay un acuerdo detrás de esto para inhabilitarle solamente a Cartes y dejarle correr a Lugo. ¿Cuál es el objetivo de esa gente? Y bueno, volver a derrocarle al Partido Colorado. Vamos a plantarnos, señores. Entonces analizamos, tuvimos el tema de la convención y después de terminada la convención analizamos las conductas de los últimos tiempos. Te digo, desde julio, agosto, cuando se hace la votación en el Senado. Por eso, y ahora, eso uno, pero en segundo, ¿ustedes quieren habilitarlo o no? Te pregunto, ¿ustedes quieren habilitarlo o no a Cartes? El objetivo claramente expuesto en la resolución de la Comisión Ejecutiva y que mañana seguramente la Junta de Gobierno va a refrendar es inhabilitarlo. No, pero ¿le quieren habilitar a Cartes o no ustedes? No, a Lugo. Yo te digo si le quieren habilitar a Cartes. Queremos habilitarle por la vía de la enmienda o la reforma. A Cartes. Sí, siempre dijimos, entonces, esa es la diferencia que nos diferencia, valga la redundancia, de la conducta de campaña de Lugo. Bueno, cada los uno dos tienen derecho a candidatarse. De ahora, el uno dice vía y otro yo otra vía. Estoy habilitado violando para nosotros la Constitución y nosotros decimos, no, señores, Cartes está inhabilitado, tenemos que habilitarle por vía de la enmienda o de la reforma. A ver, lo de la enmienda, ¿hay todavía posibilidad o no? Cuando primero debatamos si la enmienda es el camino o no, porque acá pues todo el mundo dice, no, la enmienda y satanizamos la enmienda. La enmienda no sirve para nada. Vamos a partir de la base que coincidí conmigo que la enmienda es el camino y es el camino más democrático. Sí, hay todavía posibilidad. No, porque yo te iba a decir cuál es mi posición. Siempre fue y la dije públicamente. Yo coincido que tanto la vía de la enmienda y de la reforma son vías para la reelección, ¿verdad? Así mismo. Bueno, pero lo que sí digo también, a diferencia de ustedes, que después ustedes sí ya tuvieron también esa posición, es que como se adelantaron con una maniobra política, digamos, de anular la enmienda en el Senado, ¿verdad? Ahí ya no había más posibilidades, yo creo, de la enmienda, porque ya abortaron, un grupo de senadores abortó la vía de la enmienda, ¿verdad? Porque te gusta. Entonces, al abortar, decir, ya abortaron y terminó. No, yo quiero al revés. Yo te digo sabes que yo no miento en mis posiciones porque yo no me voy a candidatar yo y no está en juego mi candidatura, o sea que no tengo es desapasionada tu... No, yo siempre tengo posiciones políticas, pero en este caso en particular, yo quisiera, por ejemplo, un final donde todo el mundo pueda participar, te digo así sinceramente, ¿verdad? No quiero que gane Cartes, también te digo,
¿verdad? No, y tener todo el sinceramente, derecho. por eso, o sea, cada uno tiene derecho a tener su candidato y su simpatía. Sos una ciudadana más, vos no está proscripta de la actividad política. Pero no por eso no quiero la enmienda, ni no quiero que haya reelección, quiero. Bueno, a mí no votaré por carta, haría propaganda en contra, no importa eso, pero que participe, ¿verdad? Si quiere. Yo no estoy en contra. Sobre pero tu pregunta, ¿cuál es la vía de la enmienda ahora que ya se abortó? Dos posibilidades. Primero la reforma en la enmienda. Vayamos solamente con el tema de la enmienda. La enmienda esperar agosto del 2017, una posibilidad. Sí. La segunda posibilidad es presentarla de nuevo cuando se tienen los votos en diputados y en senadores. ¿Y cómo me vas a decir si ya no se puede tratar? El artículo 290 de la Constitución Nacional es clara. Dice el texto íntegro de la enmienda será sometida, dice la cantidad, pero inicia el párrafo con el texto íntegro de la enmienda. ¿Artículo cuánto? 290. Párrafo segundo. No dice la enmienda se va a rechazar y ya no se puede volver a tratar la enmienda, dice el texto íntegro de la enmienda. O sea, si vos cambiás de texto, ya es otra yo enmienda. soy de la teoría de que sí, porque así dice la Constitución. Entonces también va a ser la teoría de Marcos de que el presidente y el vicepresidente. No, es muy diferente. Dice el texto íntegro. Dice. ¿Qué entendés vos por el texto íntegro? Eso, el texto íntegro. Claro, o sea, no es la enmienda, porque acá los perros estamos muy acostumbrados los paraguayos al estereotipo, pues, ¿verdad? Cuando me acuerdo... Mira, sobre el punto. Sí. Coincido acá con el doctor Wildo en el sentido de que eventualmente podríamos estar de acuerdo. Pero imagínate la interpretación interesada. No, en el tema de la enmienda, en el segundo texto. Pero imagínate la interpretación interesada y adecuada a sus propios intereses. Cuando él está claramente mencionando el 290, te habla el texto íntegro, te dice. Coincido con él, pero de igual manera entonces debe de ser coherente en la interpretación de la duración de mandato cuando habla del presidente y vicepresidente. Tenemos que ponernos de acuerdo, doctor. O interpretamos gramaticalmente como claramente establece nuestra legislación, o adecuamos, hoy esto leemos de una manera, lo otro, entonces nunca vamos a entendernos. No, pero no hay ningún desfasaje entre el 290 y el 229. No, es totalmente diferente, el 229 es otra cosa. No, pero vos haces una interpretación política. Tal vez no esté de acuerdo con mi interpretación, pero no quiere decir que es una interpretación política. En el 229 es claro, dice, el presidente y vicepresidente durarán 5 años improrrogables, no podrán ser reelectos en ningún caso. En ese caso, al momento de dictar la Constitución, solamente Andrés Rodríguez está inhabilitado, vio el resto tan todito habilitado. No es así. Recordarás que en ese momento el único expresidente que estaba aún con vida era Alfredo Stroessner. Y a los efectos de inhabilitarle a Andrés Rodríguez y a sus herederos, inclusive en el 235, que es y allí colocan claramente el artículo, el que está en ejercicio y se lee. El artículo, claro, pues leí probablemente, con todo respeto, doctor, probablemente leí bastante más que vos estos dos artículos y por eso que conozco de memoria. El 235 consta de 9 incisos de las inhabilidades para ser candidato a presidente y vicepresidente. Y lee lo que dice en el último. Escúchame, los 9 incisos, ninguno de ellos menciona al ciudadano que haya ejercido la presidencia en algún momento. El último. El último, perfecto. El cónyuge de los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad o segundo de afinidad de quien se encuentre en el ejercicio de la presidencia al realizarse la elección o haya desempeñado en cualquier tiempo en el año anterior a la celebración de aquella. Claramente el constituyente devela su intención. Correcto. Allí te coloca claramente, cuando él quiere, te coloca del que está en ejercicio de la presidencia. En el otro caso se refiere en genérico porque habla de elección. Entonces, si yo fui electo presidente, no puedo volver a ser reelecto en ningún caso. Bueno, pero literalmente no dice eso. No es así. Dice. Literalmente no dice así. Una cosa es el espíritu y otra cosa es la letra. El espíritu puede ser que sea como decimos, la letra no es. Durarán 5... no podrán ser reelectos en ningún caso. El presidente y él dice, no dice a la elección, no se refiere al ejercicio. No, por el eso, sujeto de la los legisladores del 92 intentaron evitar es eso que están haciendo ustedes. Esa campaña utilizando el aparato estatal
y yendo a inaugurar obra aquí, obra allá, y no. ahí pidiendo la reelección apasionada de Horacio Cartes. Eso es lo que se intentó Por eso evitar. prohíbe Por en eso, ningún por eso, caso. por eso, por eso que Por eso gusta prohíbe la en ningún utilización del aparato estatal a los efectos de perpetuarse en el poder en forma Por eso indeterminada dice e en ningún indefinida. caso. Lo que Sin pasa es que embargo, los perros te en dicen, el caso de vamos a irnos Fernando, a la interpretación. Es cierto, en la exposición de motivos de los convencionales constituyentes hablan de eso porque ese era el momento real. No se conocía de otros presidentes en los últimos años, entonces ellos hablaron de eso. Pero lo que ellos plasmaron en el 229 no podrán ser reelectos en ningún caso, claro, ni consecutiva, presidente, ni no, alternada, ni indefinida. ¿dónde dice? Y hablaron ¿Dónde de dice eso? elección y allí en el 229. pero el papá. 229 habla presidente y vicepresidente, tiempo presente No. y en singular. La elección, O si no se hubiese, ¿quién o si no fue se hubiese electo? redactado, o si no se hubiese redactado Bueno, de la a ver, manera se me que re fue el Si el tiempo. constituyente quería, te iba a decir como el último inciso del artículo 240 y te iba a decir claramente del quien está en ejercicio de la presidencia. Claramente hace un rato vos interpretaste el 290 de la manera de que el No, total no. del texto. El Ahora texto me decís, íntegro dice, claro, no dice ni una palabra más, ninguna palabra menos. Eso Bueno, no a se ver, presta luego stop, please. Acá, no puedo porque ya tengo mis invitados también, ¿verdad? Acá hay dos cosas. Vos estás interpretando de una forma obviamente interesada ese tema de la enmienda y Fariña está también interpretando de una forma interesada el 290, ¿verdad? 229 y 290. Eso es así. Entonces acá es, si uno tiene 5 miembros de la Corte que logren interpretar como vos vas a ganar. Si él tenga 5 miembros de la Corte que interpreten como él interpreta, va a ganar esa interpretación. Así nomás es. Porque ambos artículos, ¿verdad? El 290 y el 229, para mí, por ejemplo, vos tenés razón, yo que deja dudosa la situación. Del 290 no es dudoso. No, para mí ni sí. del 229. No, pero bueno. es dudosa y lo de él también. Por lo tanto, va a depender, en síntesis, de quién tenga más peso político en la Corte, porque es la única hasta ahora, por lo menos, que puede interpretar la Constitución. Le agradezco muchísimo. Ya sabes, un ratito, cuando de construcción se trate, no dudes, Mateco Materiales de Construcción. Calidad y cantidad en todos sus productos con garantía e entrega inmediata. Perdón. Alquiler de equipo, servicio de grúa, contenedores, stock permanente, desde el cimiento hasta el techo. Mateco, la solución. Encontrás todo en un solo lugar. Avenida Madame Lynch, casi Eusebio Ayala. Teléfono 501-700. Mateco, calidad y cantidad garantizadas. Bueno, ahora sí nos vamos a una brevísima pausa y enseguida estamos con un tema que también nos importa mucho. ¿Qué está pasando en las fuerzas militares? En las Fuerzas Armadas de la Nación? Y esto tiene que ver también, más que nunca, siempre son importantes las Fuerzas Armadas investigar cómo están. Pero hoy más que nunca porque las necesitamos. Tenemos guerrilla interna, tenemos terrorismo dentro de nuestro país y por lo tanto, obviamente necesitamos de las Fuerzas Armadas. Entonces, a ver, ¿qué está pasando? ¿Por qué tantos cambios? ¿Y qué significan esos cambios dentro de las Fuerzas Armadas? En un ratito, con dos analistas espectaculares, muy entendidos en el tema. Euclides Acevedo y Horacio Galano Perrone. A punto está de levantar, a punto está de levantarse el telón. Hay cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con
con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Llegó la primavera a velocidad 4G LTE. Con el router 4G LTE podés llevar tu red Wi-Fi donde quieras y navegar a velocidades increíbles. Más veloz, portátil y cómodo. Solicítalo hoy mismo. Te duplicamos el plan que elijas a partir de 25 GB y te llevas el router gratis. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Aprovecha los descuentos exclusivos en la Feria Smart de Tigo. Lleva tu nuevo smartphone con grandes ofertas e increíbles descuentos. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en las tiendas de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. Puede ser un gran día, plantéatelo así, aprovechar lo que pase de... Bueno, atenti, con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiro en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales de Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro genial y es del Banco Continental. Señor Euclides Acevedo, muy buenas noches, ¿cómo está usted? Hola Mina, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor Galeano Perrone, estimado amigo Horacio. ¿Cómo está usted, doctor Bien, Horacio Galeano Perrone? Firme acá con usted. Muy bien, muy bien. ¿Escucharon partecita del debate del bloque? Sí. Todo. Y antes de entrar en nuestro tema, digamos, ¿ustedes ven posible la reelección o no? Yo personalmente, a pesar de apostar doctrinariamente por la reelección, yo creo que ya no es posible la reelección. No hay ambiente, en un ambiente de crispación, cuando la reelección se convierte en la principal asignatura política y no debería ser así. Tiene que haber un ambiente de diálogo, de negociación y pacto, pero acá hay un enfrentamiento casi masoquista y eso hace que pronostique, porque acá uno hace pronóstico o horóscopo, no sé cuál de los dos. Yo no creo que haya reelección, no creo. ¿Vos, Horacio? Yo también comparto con... ¿No crees que haya? No. Está difícil, la verdad que está muy difícil. Está complicado, o sea, los acuerdos políticos a veces son legitimados por ordenamientos jurídicos preexistentes, pero acá no tenemos, parecen los paraguayos, la vocación para negociar. Si yo negocio contigo, él se enoja. Si yo negocio con él, te enojas vos. O sea, hay una especie de inclinación patológica a la fragmentación. Entonces es muy difícil acordar. Para que se decida, es la única vía. Bueno, Jenny Domínguez, a ver qué tenemos. Sí, para esta segunda parte de Lunes de Mina traemos los detalles de los cambios que hizo el presidente Cartes la semana pasada en filas castrenses.
La semana pasada, el presidente de la Nación, Horacio Cartes, realizó cambios en los órganos de seguridad del gobierno. En el Ministerio del Interior, Tadeo Rojas asumió el cargo de ministro en reemplazo de Francisco de Vargas, quien fue destituido por el mandatario en plena convención del Partido Colorado. Pero este no es el único cambio en dicha cartera de Estado. Jorge Turi Capello, quien se desempeñaba como viceministro de Asuntos Políticos, fue reemplazado por Ariel Martínez, hijo del ministro de Defensa Diógenes Martínez. Por otra parte, el presidente también dispuso cambios en filas castrenses. De esta manera, el general del aire Braulio Piris Rojas fue designado como comandante de las fuerzas militares en reemplazo del general Luis Gonzaga Garcete. El general de división Juan José Casaxia como comandante del ejército en lugar del general Óscar Luis González. El general de división Fidel Durañona como comandante del comando logístico en sustitución del general de división Tolentino Capdevila Cardoso. El general de brigada Eladio Casimiro González como comandante del comando de la Fuerza Aérea Paraguaya en reemplazo del general del aire Braulio Piris Rojas. Después de que asumiera esta nueva cúpula militar, se dio a conocer la destitución del general de brigada José Ramón Alvarenga Jara de la comandancia de la Fuerza de Tarea Conjunta, quien duró solo 3 meses en el cargo. En su reemplazo, asumió como comandante interino el coronel Julio Gerardo Brugada Brizuela. Pero estas no serían las únicas movidas. El jefe de Estado, en uso de sus atribuciones constitucionales, ordenó cambios en más de 50 puestos claves dentro de las Fuerzas Armadas. Bueno, famoso está de moda que yo hablo de los WhatsApp que le envió al presidente, ¿verdad? Yo suelo enviar siempre a algunos WhatsApp, a veces me contesta y otros no. Y yo justamente voy a revisar la fecha que no me acuerdo, 2 cosas le dije, tenés que quitarle ya este Garcete, o sea, ¿qué estás esperando para quitarle a Garcete? ¿Verdad? Está trayendo muchos problemas, ¿verdad? Y también le decía que la Fuerza de Tarea Conjunta necesita un hombre con mayor liderazgo que este que estaba, que no lo conozco, ¿eh? O sea, yo no tengo amigos en la Fuerza Armada porque no comparto como ustedes sí, que los conocen, saben, etcétera. Pero uno intuye, es así, el olfato de quien tiene mando, poder de mando, y para la Fuerza de Tareas Conjuntas, vaya a combatirle a la guerrilla, tenés que tener cierto, ¿verdad? No sirve. Bueno, en síntesis, vamos a este tema. A ver, ¿a qué obedecen estos cambios? ¿Cómo ven ustedes estos cambios dentro de las Fuerzas Armadas primero? Después vamos, si tenemos tiempo, lo del Ministerio del Interior. A ver, ¿a qué obedece estos cambios en las Fuerzas Armadas? ¿Es así porque ya llega el momento y tienen que pasar a retiro, todas esas cosas técnicas que ustedes me dicen? ¿O fue por una cuestión, digamos, de consideraciones políticas dentro de las Fuerzas Armadas? Las dos cosas. Te diría en primer lugar que estos cambios, por más de que llaman la atención, y Horacio coincidirá conmigo que la ida del general Garcete de las fuerzas militares era una muerte anunciada. Claro. O sea, lo tuvieron en terapia intensiva un par de meses, sí, pero tenía que marcharse. Y estos cambios son cambios, por decir, de rutina. Ah, son de rutina, excepto lo de Garcete. Excepto lo de Garcete, que tiene una connotación política. Exacto. Ahora, ¿quiénes se ubicaron ahí como? Porque otros decían que tenía que ir ahí Óscar González, sin embargo le pusieron a Piris porque Piris es amigo de Garcete. Pues, o sea, comentarios y rumores que revelan, a mi juicio, que nuestras Fuerzas Armadas están, además de organizacionalmente desmanteladas, están vacías de entusiasmo y de moral. Sí. Y por lo tanto no tiene liderazgo. No sé si el doctor Galeano, que tiene contactos frecuentes con activos e inactivos, o en reserva, coincidirá conmigo, pero yo veo así y me produce cierta angustia, pena y a veces indiferencia, porque hemos renegado de repente. Pero ¿por qué? Porque las Fuerzas Armadas en el Paraguay perdieron su honor, hay que recuperarlo. Cuando veo a tu colega Michelle Bachelet encabezar el desfile militar en honor de las glorias de Chile, y ve ahí una organización perfecta, una disciplina, una carrera, un plan de carrera, una organización de mando y una delicadeza en el trato. Acá está en el trato, ya no sé, es delicado. ¿A qué te referís? Y en el sentido de que de repente fulano se entera de que fue destituido. O sea, en la convención se le destituye a un miembro del Poder Ejecutivo, independientemente de que el clamor y la pasión política, pero
creo que hay algunas formas de decoro que hay que respetar. En resumen, estos cambios no me resultan imprevisibles, sucedieron porque tienen que suceder, pero no va a cambiar absolutamente nada. Es probable que se maquillen algunas cosas, pero la desprolijidad administrativa se va a maquillar un poco más, no va a desaparecer. Me decía Horacio, en la época de Stroessner, los militares robaban fuera de los cuarteles, no adentro. Claro. Y ahora, como afuera no se puede robar o se roba poco, entonces hay que robar por dentro. Entonces, a mí me produce un cierto malestar como ciudadano y ya no me siento representado como ciudadano y mucho menos como soldado reservista, no me siento representado por estos exponentes de las Fuerzas Armadas, lamentablemente. Sí, lo que dice Euclides es muy importante. Bueno, estamos antes de entrar en el programa hablando, ¿verdad? Y siempre hablamos de que a mí lo que me preocupa es, este cambio es normal, absolutamente. Piri era el oficial, era comandante de una de las fuerzas singulares, sube como comandante y ahí se ve un error. Asume como comandante de la Fuerza Aérea un general de brigada, no un general de división que estaba en la Fuerza Aérea, que era Duarte, porque es de la promoción de Piris. Y para evitar el número, porque son 83, entonces hay que quitarle a Duarte y sube un general de brigada y vamos a decir, se desescuadra otra vez. Pero esto que está ocurriendo, y vinimos con mucha gratitud para hacer este programa y decirle, nuestra Fuerza Armada, la clase política está mirando a otro lado, totalmente a otro lado. No entiende el tema militar, no le interesa el tema militar, juegan con el tema militar y se van a arrepentir. Estoy absolutamente de acuerdo. Se van a arrepentir, sí. Se van a arrepentir. ¿Por qué? Y voy a ser concreto. Lo que dijo Euclides, esto no cambia absolutamente nada. Y si querés, hacemos un programa de 2, 3, 4 horas en Radio 1000, 1000 defectos, 1000 cosas que están ocurriendo, absolutamente que son y todos vuelven a cometer el mismo error. Porque los militares retirados te dicen, yo ya no puedo hacer nada. Y el que está adentro dice, yo no puedo hacer tampoco nada. ¿Por qué? Porque vamos a hacer, con todo respeto, Diógenes Martínez es una persona capaz. Este tema militar nunca manejó. Y el presidente tampoco, nunca manejó. Entonces los dos autores principales tampoco manejaron nunca. ¿Y quién viene a decirle? Viene a decirle el militar. Y el militar paraguayo, que le conozco como la palma de mi mano, y me están escuchando, pues esta tarde tuve una reunión para ajustar lo que yo... El militar paraguayo te va a tocar taco y van a estar contentos los presidentes porque se van todos, fulano tal general y fulano tal se presenta, no hace mano a la visera porque la gorra se deja en un lugar especial, por eso nomás no le hacen mano a la visera en bajo techo, como se dice, bajo techo. Entonces, tiene que ese actor político generar estos cambios dentro de las Fuerzas Armadas. Esto tiene que cambiar. Es realmente lamentable nosotros que queremos con Euclides a la Fuerza Armada y que durante años defendimos a la Fuerza Armada y seguimos defendiendo a la Fuerza Armada. Nos da pena porque esto es delicadísimo. ¿Y por qué es delicado? Va a decir el público. Y es delicado porque tenemos dos grandes amenazas. Uno, el crimen organizado. El primer Comando Capital y Comando Vermelho. Vamos a poner en nombre y apellido a las cosas. Sí. Y el segundo problema gravísimo que nosotros tenemos es todo el tema de tráfico de armas, tráfico de todo cuanto tráfico existe que está controlado. Y nosotros no tenemos controlado nuestro espacio aéreo, no tenemos radares, no tenemos controladas nuestras aguas interiores, no tenemos controlada nuestra frontera. Dios me líe, me guarde, pongo el Uruguay, un país chiquitito, y me quedo acá. Con 3.500.000 habitantes tiene 100 veces más controlada que nosotros todo el espacio aéreo, las aguas interiores. Bueno, en Uruguay un avión no puede entrar en el territorio uruguayo sin que el comando de control de la Fuerza Aérea no sepa. Bueno, dejo acá, entonces es delicada la situación y quedamos con querido Euclides, que vamos a decir claramente, porque los oficiales están esperando, entre ellos hay un oficial muy bueno que se llama Casaxia, que es un excelente oficial. Ahora la pregunta, y Casaxia estará escuchando esto, vamos a decir, Casaxia tiene la interesa, la agalla de hablar con el actor político, viene de muy buen currículum Casaxia, sí. Muy buen Me contaste perfil. En radio. Mira, sí. Muy buen perfil. Ahora,
Y Casal decía, no sé. No le va a decir nada al presidente. Bueno, entonces tiene o que mismo alguien... está diciendo que los militares normalmente no tienen... le van a decir. Es así, el tema de deliberar, no están acostumbrados a deliberar con su jefe. Y si vienen de la época de Stroessner, pero el modelo Stroessner cambió, porque Stroessner, puedo contar 100 casos, podía tomar, ni un solo ascendió una persona con Stroessner. Y mira que Euclides y vos no somos stroessneristas. Ni una persona ascendió a general sin haber sido comandante del regimiento. Y recuerdo con mucho respeto a la familia del coronel Blaservin, que es el papá del señor que habla sobre el tema de el investigador paraguayo, ¿verdad? Blaservin, que no asciende a general. De comunicaciones. De comunicaciones, era comandante de comunicaciones porque no había hecho la escuela de comando de Estado Mayor. Y a Cirilo Guanes, que fue presidente del Antelco y amigo de Stroessner, no le ascendió a general porque no hizo la escuela de comando y nunca fue comandante del regimiento. Y acá tenemos 20 generales que nunca comandaron regimiento. Entonces los oficiales dicen, voy a romperme para ser comandante del regimiento y después viene una Yura Galleta y es comandante y así es el resultado también. Y este es el resultado que está ocurriendo. Tengo que dar una brevísima pausa, porque los dos tienen razón, o sea, en lo que a mí por lo menos me preocupa. No sé si tienen razón, pero coincido más que si tienen razón o no, ¿verdad? Es el tema del vaciamiento del liderazgo de las Fuerzas Armadas. O sea, unas Fuerzas Armadas sin liderazgos, ¿verdad? Para mí una Fuerza Armada insípida, inolora, ¿verdad? Etcétera. Por lo tanto, es muy difícil que pueda cumplir. También es peligroso cuando hay un liderazgo, como fue en el caso de Oviedo, ¿verdad? Que generaba también fricciones, ese liderazgo de esa característica tan mesiánica. Pero era liderazgo en un sector. Claro, porque tenía grande resistencia en otros sectores de la Fuerza Armada. Pero hoy día están así algunos militares que vos ves y que sabés que efectivamente, no sé, máximo lo que tuvieron en una oficina, no tienen idea de lo que es efectivamente ser un comandante, ¿verdad? O sea, Carmen Villalba sabe comandar más que cualquiera de ellos, ¿verdad? Sí mismo. Entonces, eso es lo que le falta, unas Cármenes Villalbas en nuestro, digo, en ese tocando sentido, el dedo ¿verdad? de la llaga. Bueno. Y el segundo, ¿verdad? El tema de que efectivamente, estoy de acuerdo contigo, que los políticos y muchos de la sociedad, por eso toqué hoy este tema, están mirando hacia otro lado. Ay, papá, cuando más que nunca necesitamos la Fuerza Armada. Más que nunca necesitamos la Fuerza Armada. Tenemos que dar la brevísima pausa enseguida, volvemos a ver qué hacer ante esto. Lleva tus instintos y ventílalos al sol. Y no dosifiques los placeres y puedes derrocharlos. Venga a Guazú Residencial Calle 14 a Caraí. Te ofrece lotes altos a 200 metros de empedrado con servicios de energía eléctrica y cuotas promocionales por lanzamiento. Ideal para vivir ya. Llámanos a la agencia Ciudad del Este al 500-395 o desde tu personal al asterisco lote. La loteadora inmobiliaria. Su inversión más segura en la vida. Cosas que vale la pena cuidar y queremos hacerlo juntos. Pharmacenter, cuidemos lo que importa. La tecnología de los motores avanza, la del diésel también. Barcos y Rodados presenta la evolución de su mejor diésel. Evo Diésel aditivado, con menos de 10 ppm de azufre y aditivos que limpian las impurezas, protegen de la corrosión los componentes del sistema de combustible, reduce el desgaste de pistones e inyectores, mejorando la potencia y desempeño con cada carga. Comproba la calidad superior del nuevo Evo Diésel aditivado. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados.
Línea Alta, tu línea al instante. Habla todo lo que quieras desde tu hogar o empresa. No requiere instalación técnica ni cables. Teléfono gratis con plan prepago de 50.000 guaraníes. Pagás 1.000 y te llevas 50.000 guaraníes de saldo. Más info al 0800 11 4000. Copaco, comunicación en todo sentido. Si vas a hacer un giro, mejor con PractiGiro. Es práctico y conviene, solo ventajas tiene. Con PractiGiro, enviar uno o varios giros a la vez es práctico y con las comisiones que más te convienen. Tenés PractiGiros en más de 1.800 bocas de la red Practipago, sucursales del Banco Continental y desde donde quieras a través de ContiWeb y ContiMóvil. PractiGiro es genial y es del Banco Continental. Aprovecha la Feria Smart de Tigo y lleva tu smartphone. Sin contrato, sin plan. Te esperamos del 7 al 20 de noviembre en las tiendas de Tigo. Porque en Tigo el centro sos vos. Hoy puede ser un gran día, plantéatelo así. Bueno, ya sabes que lo mejor para tu fiesta, Confitería El Molino, toda una tradición en Asunción. Dirección España, Casi Brasil, teléfono 021 22 53 51, 021 20 40 31, en la web www.confiterialmolino.com.pi. Bueno, y las mejores sillas las tenemos acá, las encontrás en Mecal Muebles. Bueno, se me reba el tiempo como siempre. Pero por lo menos quiero que esto sea una luz roja en el tablero, tanto para los políticos como para el presidente de la República y ciudadanía toda, de que necesitamos mirar hacia las Fuerzas Armadas, ¿verdad? En términos inmediatos, ¿qué hacemos para paliar ese tema del vaciamiento, digamos, de contenido de las Fuerzas Armadas, la falta de liderazgos y el hecho de que los políticos no miren, digamos, hacia las Fuerzas Armadas en forma inmediata? Porque los problemas ya están acá, no superan, digamos, el tema de la incipiente guerrilla, del narcotráfico metido, el armatráfico, etcétera. A ver, ¿qué hacemos hoy? Así, esto es lo que tengo y lo que le puedo ofrecer, famoso. Bueno, ¿cómo cambiamos eso? De manera inmediata yo no veo ninguna solución. Ajá. Ninguna. ¿Por qué? Porque la élite que hoy administra el Estado y el propio gobierno no tiene idea o no quiere tenerla, o si la tiene, se la tiene guardada en el bolsillo. Nada. Sí, podemos plantear. Reforma de las Fuerzas Armadas. Ministro de Defensa a cargo de un político interesado en el tema, estudioso del tema, preocupado por la refundación de las Fuerzas Armadas. Eso va a ser en términos inmediatos, en el próximo gobierno, quizás. ¿Y cuánto lleva la reforma de las Fuerzas Armadas? La reforma en términos estructurales, organizacionales, va a llevar poquísimo tiempo. El asunto está en la educación, que desde cadete en adelante es para un nuevo modelo, nuevos retos, nuevos roles, nuevo proyecto. Pero eso es un proyecto político, por eso dice bien Horacio, el militar no te va a resolver eso, porque todo es a su orden. ¿Y quién entonces? Entonces, los políticos, sin ninguna duda. Y el político que no está interesado en esto no está en condiciones de administrar el Estado, porque el fundamento del Estado es la defensa. Claro. Y la defensa es un concepto político que se transforma después en una organización militar por excelencia. ¿Quién es el político? Te preguntaba recién, un parlamentario se va a Academia a dar una charla y me decís muy bien, ¡Mami la Jota! Si el que va probablemente no, porque no está preparado, no estudia ni le importa. Entonces, la crisis de liderazgo en las Fuerzas Armadas es la consecuencia de una crisis de liderazgo a nivel institucional en toda la República. Lo que podemos hacer de manera inmediata es una luz roja en esto. Señores, hay que prepararse para el cambio de las Fuerzas Armadas, de la policía, de los órganos de seguridad. Hasta hoy no tenemos sistema de inteligencia. Repetimos y repetimos a tal punto que prácticamente Horacio y yo le fastidiamos ya a la gente. Rápido con Ayema. Y por supuesto te dirán a vos, ¿por qué le trae a toda una galleta? Bueno, pero por lo menos estamos obligados como ciudadanos a señalar. Ahora, luz roja. Inmediatamente, no creo. Ocurrió en el pasado, Mina, pero después vino Eligio Ayala y comenzó esa etapa que veía bien que venía, perdón la redundancia, venía la guerra, compramos los cañoneros, compramos los armamentos y no éramos más ricos.
Por eso está equivocada la sociedad y no van a decir que somos militaristas, porque nosotros decimos, señores, hay que invertir en educación, sí hay que invertir en salud, pero también hay que invertir en esta Fuerza Armada. Nuestros enemigos son delicados, nos vamos a arrepentir. Y vino la visión de Eligio Ayala y dijo, señores, armémonos y preparémonos para la guerra. Nosotros fuimos el último país en tener escuela militar, 1915. Egresó la primera promoción en 1918. Imagínate que Manuel Garay, jefe de Estado Mayor de la Guerra del Chaco, en 1918 egresó y en el 32 ya era jefe de Estado Mayor, no teníamos oficiales. Improvisamos gracias a la gran conducción y al heroísmo que se nos vamos a recordar. Pero plan de carrera, señores, poner en la agenda política este tema. Este tema es serio, no le podemos cargar a la policía con la responsabilidad de la seguridad cuando no existen los elementos de defensa nacional. Es decir, control del espacio aéreo, control de las aguas interiores, control de nuestra frontera. Es imposible. Y esta Fuerza Tarea Conjunta tiene que ser un programa especial, tiene que desaparecer la Fuerza Tarea como está planteada y la responsabilidad que a cargo del comandante del primer cuerpo de ejército, que es el área de responsabilidad de él. Cambiamos 7 comandantes de Fuerza Tarea Conjunta. Y entonces yo pregunto, cada comandante de Fuerza Tarea es un triunfo del ejército paraguayo del pueblo. Sí, cada cambio. Cada cambio. Ellos están viendo y están haciendo la guerra de prolongación. Y la gente lamentablemente nunca leyó marxismo-leninismo, la guerra sin tiempo, como en la situación de Vietnam, estuvieron 50 años y se tuvieron que sentar con la FARC. Y ahí hay una cantidad de temas. Queridos patriotas, empecemos a mirar con seriedad porque esta Fuerza Armada no está en condiciones de controlar absolutamente las amenazas reales que tiene este país. Y el motochorro es la expresión de aquel tipo de la falta de control que nosotros tenemos. Y hay muchas cosas, Mina, me parece muy importante instalar este tema. Con Euclides nos hemos comprometido en decir de frente a las cámaras las cosas. Esta Fuerza Armada que tenemos tiene que ser inmediatamente reformulada y refundada en los valores históricos de la nacionalidad paraguaya. Bueno, yo les agradezco, lastimosamente es poco el tiempo que tenemos, una hora de programación, 2 temas, más para la publicidad, etcétera. Pero sí me parecía importante, digamos, empezar a poner la luz roja en el tablero, ¿verdad? Que es lo que hicimos hoy. De acuerdo. Obviamente en un debate de 20 minutos no vamos a solucionar la cosa, pero creo que ustedes dos también son personas demasiado importantes y por lo tanto, más que otros responsables de que esto se pueda discutir, debatir, impongan también ustedes el debate. Por lo menos conmigo cuentan 100% Muchas gracias. para difundirlo. Sabemos de tu compromiso, creo que es un compromiso patriótico el que hoy asumís. Gracias. ¿Sí? Gracias. Bueno, ahora sí, nos despedimos. Hasta el próximo miércoles. Ya sabés que de lunes a viernes estamos por Radio 1000 de 8:30 a 12 de la mañana. Chao, chao, muy buena noche. Perversas vírgenes rubias se masturban para usted. Lunes de Mina fue presentado por Tigo. En Tigo, el centro sos vos. Pharma Center. Cuidemos lo que importa. Achón. Renova tu mundo. Banco Continental. Responde. La loteadora Inmobiliaria Sociedad Anónima. Su inversión más inteligente y segura en la vida. Con los auspicios de Joseph Coiffeur. En tu cabello comienza tu belleza. Mateco. Materiales de construcción, calidad y cantidad garantizada. La evolución de la tecnología diésel te espera en Barcos y Rodados. Y Universal Import, la casa de la Navidad.